Yana Sakuna. Amigos, otra clase, pero hoy estudiamos sobre el orden que hay en las expresiones quechuas. Orden sintagmático. Todas las lenguas tienen normas, tienen orden, no son arbitrarias. Son productos de seres inteligentes. En quechua, el elemento menos importante precede al más importante. Entonces, en quechua siempre el de menos importancia primero y el importante después. En las ceremonias, la autoridad va al final, entra al final. No es el primero en entrar en el escenario. Sintagma frásico. Adjetivo, sustantivo. O sea, el adjetivo, que puede ser calificativo o determinativo, precede al sustantivo. Jarwa Waita. Literalmente amarilla flor, pero en español, flor amarilla. En el español, primero lo importante, después lo menos. Hatun hacha. Literalmente grande planta. En español, planta grande. Chunkawata, 10 años. Aquí sí, tanto el quechua como el español ponen el adjetivo antes. Kaiwaita, esta flor. Pero también dos sustantivos se juntan. El sustantivo que precede tiene la función adjetiva. Por eso se traduce también con la preposición de. Por ejemplo, Allipamayu. Río de tierra, río terroso. Lo que está entre paréntesis indica literalmente. Corihuaita, flor de oro, flor áurea, pero también significa respetable dama. Con la palabra huaita siempre nos referimos a la dama. Rumitsaka, puente de piedra, puente pétreo. Yakuruna, gente de agua. En la mitología quechua, en el agua también hay seres antropomorfos. Sintagma oracional. En la oración simple, el orden de los elementos es así: sujeto, objetos y verbo al final. El verbo al final. El sujeto puede estar tácito, pero expresado en la desinencia verbal, como en el español. No expresamos el sujeto, pero está en la conjugación verbal, en la desinencia. Ejemplo, nogaga qilata yanapacho. Ahí hay sujeto nogaga, objeto qilata yanapacho, verbo. Haciendo esto en pequeños elementos es noga yo, ja enfático. Ocioso, qila, ta es el objeto directo, al. Yanapa, ayudo. Yanapa, ayudo. Tu, negativo. Relata yanapacho, quitando el sujeto noga. No ayudo al ocioso. Aquí el sujeto está tácito. Kaimarcachao arunki. Literalmente, este pueblo en laboras, pero en buena traducción, adsensum, en este pueblo laboras.
Prefiero la palabra laborar y no trabajar. Tripalium, 3 palos era lugar de castigo. De allí viene la palabra trabajo. En la oración compuesta, la oración subordinada precede a la oración principal. ¿Por qué nosotros cuando hablamos quechua callamos? Porque hay todo un antecedente y todavía no se escucha lo importante que es la oración principal que va al final. Hay que saber callar para poder captar todo el mensaje. Wasiman chaita munarnin kayaj. Wasikiman chaita munarnin kayaj. Te llamo porque deseo llegar a tu casa. En español, generalmente el orden es oración principal, luego oración subordinada. Son 2 lenguas que tienen órdenes diferentes. Condicional. Pishiparnenga shutei. Descansa si estás cansado. Concesiva. Mamaga reshiaikarpis mikuita ruran. Mamá, aún enferma, prepara la comida. Del problema. Por eso, concesiva. Quichua tamana yacha, shuitu rajuta allpamayu nin. El que no sabe quechua llama al pamayo al shuitu raju. Mayo es un nevado que está en Ancash. Shuitu raju kaptin patsan runaga shuitu raju nin. Como el nevado es piramidal, la gente del lugar lo llama shuitu raju. Yo desde niño conocí a ese nevado como shuitu raju. En la escuela me enseñaron el topónimo que para ellos era oficial, pero para un quechua hablante errado. Allpa mayugam raju chakin mayu. Tamiaptin allpata apan. Putka aywan. Alpamayo es el río al pie del nevado. Cuando llueve, lleva tierra, va turbio. Claro, Mayu es río y el nevado no es río. Que arreglen los geógrafos, los topógrafos, pero desgraciadamente está en los textos escolares y en las enciclopedias. Allpa, tierra. Ayway, ir. Mayu, río. Hay muchos nombres con Mayu. Por ejemplo, un río en San Martín se llama Mayo. Claro, en castellano la vocal cerrada se convierte en media. Por eso Mayo, Putumayo. Ni decir llamar. Patsan runa, gente oriunda, gente del lugar, el aborigen, el indígena, Patsan runa. Putka, turbio. Raju, nevado, nieve. Raju chakin, parte baja del nevado. Shuitu, piramidal, alargado hacia arriba. Tamiay, llover. El conector oracional está enclítico en el verbo de la oración subordinada, que antecede a la oración principal. Este conector indica causa, concesión, condición, modo, tiempo, finalidad. Ejemplo, Asuacaptinga garaikame, regálame si hay chicha. Ahí está
Conector. Iptin. Iptin. Pachamamata aswan garaykur upiashun. Bebamos después de brindar chicha a la madre tierra. Aquí también el conector oracional es ere, que es la simplificación de irni. Bien, hemos terminado nuestra clase. Espero comentarios. Amigos, hasta pronto. Yana Sakuna, Aiguayá.